Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Márquez González Diego y estoy con mi compañero Luna Flores Alejandro. Somos estudiantes del Instituto Politécnico Nacional del plantel CSI 3 Estanislao Ramírez Ruiz. El día de hoy, pues, bueno, nos acompaña usted, Matamoros López María de Lourdes, es una economista. Muy buenas tardes. En primer lugar, queremos agradecerle por su colaboración en esta entrevista que tiene como fin ser parte de nuestro trabajo de investigación de la asignatura de Comunicación Científica, en donde el tema abordado es el impacto económico causado por la pandemia de SARS-CoV-2 COVID-19 en la República Mexicana. Por tal motivo consideramos que su conocimiento puede aportar información valiosa para nuestro trabajo. Como primer punto le queremos preguntar, ¿cuál es su especialidad? Yo soy economista. ¿En qué unidad académica estudia usted? En la Escuela Superior de Economía y soy egresada del Instituto Politécnico Nacional. ¿Cuánto tiempo tiene desarrollándose en este ámbito? 23. ¿En qué trabajo se ha desempeñado y en cuál es su trabajo actual? Pues solamente como docente y laboro pues en el IPN. Durante la pandemia del virus SARS-CoV-2 COVID-19, ¿qué actividades económicas se han visto más afectadas? Bueno, desafortunadamente como resultado de suspender las actividades consideradas como no esenciales, el cierre de la industria, creo yo y considero que ha afectado más a los sectores económicos secundarios en relación a la manufactura e industria de transformación y al sector económico terciario en las actividades económicas de comercio, turismo y transporte. Por supuesto que son las principales, que ha afectado a todas las actividades económicas en los tres sectores de la economía. Por supuesto que ha repercutido en estos tres sectores. ¿A qué se debe o cuál podría ser una razón por la cual está sucediendo esto? Como ya les había mencionado, es debido al cierre o paralización del aparato productivo, y pues el hecho de paralizar las industrias se paraliza la mano de obra y obviamente va a repercutir en la estructura económica, en las fuerzas productivas, golpeteando directamente la economía nacional del país. ¿De qué manera cree que repercute la economía de las pequeñas empresas en la economía del país? Pues ha sido un grave problema el que se está viviendo hoy por hoy, y no específicamente en las pymes. La cruda realidad en la actualidad es pareja y no infiere el nivel socioeconómico del inversionista, ya que el cierre o quiebre de empresas ha afectado fuertemente la economía nacional y con ello el desempleo de muchísimas personas que lamentablemente han sido afectadas y por supuesto que repercute en los ingresos familiares. ¿El gran impacto a los comerciantes informales ha afectado en la economía a nivel nacional? Efectivamente, la caída de la economía ha tenido un impacto tan fuerte en el comercio y sobre todo en el comercio informal, ya que millones de familias viven el día a día y se han perdido inversiones y ganancias que ya tenían incluso consideradas de temporada, ¿no? Entonces, esto es un fuerte golpe para los comerciantes informales. La pandemia del SARS-CoV-2 que estamos viviendo actualmente ha sido la que ha generado un mayor impacto económico en México, comparándola con la epidemia de la viruela y la influenza. Por supuesto, esta pandemia ha rebasado fronteras y lo más peligroso es que no se ha podido controlar, generando así una serie de fenómenos económicos, asimismo como incertidumbre y especulación por parte de la población y por parte de los inversionistas que repercuten directamente ahora sí que en el índice de precios al consumidor y en la Bolsa Mexicana de Valores.
¿Qué relación existe entre una pandemia y una recesión económica? Pues la pandemia, como lo mencioné hace un momento, ha creado incertidumbre y temor por parte de la población, y como no sabemos cuánto tiempo es el que durará, es el que genera especulación, de tal manera que puede relacionarse con una recesión económica, porque al generarse un desequilibrio en la economía, repercute directamente en la productividad, en el control de precios, perdón, en la inflación, e inclusive puede generar devaluaciones, y no nada más en México, sino también en las naciones, y de tal manera que se presenta una recesión económica o varias recesiones económicas. ¿En qué meses la economía de México se vio más afectada? Yo considero que durante el primer semestre fue cuando se vio más afectada, ya que en el caso de México nos tomó por sorpresa tanto a los inversionistas como a la población, y afectando a los sectores de la economía. Y ya que no se tenía considerado que llegaría un momento en que se generaría un contagio, en el momento en que empieza en China, ¿verdad? Pues estamos geográficamente pues situados en una gran distancia, de tal manera que la población no nos pasó por la mente que sería tan rápido el contagio, de tal manera que no se previno la industria y no se previno ningún sector, de tal modo que fue un golpe bajo y terrible en el momento en que se empieza a dar el cierre y la paralización en el aparato productivo de nuestro país. Observando en las noticias las acciones del gobierno frente a la actual situación, ¿qué acciones se están llevando a cabo de forma inadecuada que no permiten que se estabilice la economía en nuestro país? Considero que no es que se estén llevando a cabo de forma inadecuada, como dicen ustedes. Creo que desde que el punto de partida es hacer conciencia social entre toda la población. Las recomendaciones generales que nos han dado del quedarse en casa, de mantener la sana distancia, el de cuidarse y cuidar a los demás, yo creo que si la población lo hacemos de forma consciente, adquiriendo por supuesto esa conciencia social, se contrarrestaría más rápido esta pandemia, el contagio, y por ende la estabilización de la economía. Entonces, en el momento en que se empiece a reactivar la economía, como mencioné hace un instante, se estaría llevando a cabo o se encauzaría a la estabilización. ¿Es necesario que se realicen paros temporales en las actividades que no son tan esenciales de nuevo? Es una situación sumamente compleja, ya que en las actividades no esenciales, tanto para el inversionista como para el trabajador, es fundamental el proceso productivo. ¿Por qué? Porque para el inversionista, si tiene reservas económicas o fondo económico, pues llegará un momento en que no sabemos cuándo va a terminar esta pandemia, de tal manera que va a llegar un momento en que se le agotarán esas reservas o ese fondo para seguir invirtiendo. Y por otra parte, para los trabajadores, ¿verdad? Es una situación más difícil. ¿Por qué? Ya que hay un gran porcentaje de la población que por idiosincrasia no fomenta el ahorro familiar, de tal manera que pues al vivir el día a día les es más complicado poder sobrellevar esta pandemia. Desde el punto de vista económico, es bueno que la gente siga saliendo por necesidad de producir o consumir. Aunque no estoy muy de acuerdo con el salir,
En el caso específico de nuestro país, como un país subdesarrollado, es necesario y fundamental que se salga por necesidad a producir y a consumir, porque si no salimos a producir y a consumir, nosotros mismos generamos esa crisis, por lo cual es muy importante y fundamental que en el momento en que la población sale a cumplir con un trabajo, ¿verdad? Que se apliquen las medidas preventivas de sana distancia, de cuidarse y cuidar a los demás con verdadera conciencia social. Posiblemente esta etapa, si realmente la población asumiéramos una conciencia social y tomáramos las medidas preventivas que nos han señalado a través de diferentes medios de comunicación, como el estarse lavando las manos constantemente, el estar utilizando correctamente el cubrebocas, ¿verdad? Eso traería como consecuencia posiblemente ahora sí que el pasar más rápido la pandemia, y de esta manera se volvería a reactivar la economía en nuestro país y por supuesto en el resto del mundo. La pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, sin duda alguna ha generado un impacto en la economía de nuestro país, afectando a los sectores más grandes como también a los más pequeños. El turismo ha sido una de las actividades que más descenso económico ha tenido. Además, es muy notable la pérdida de empleos que se han presentado a inicios del año 2020. Es por ello que la situación económica es un tema que nos involucra a todos y es fundamental tener en cuenta toda la información posible y ser conscientes de la situación que actualmente vivimos. Agradecemos su disponibilidad para realizar esta entrevista y como pregunta final, ¿nos podría dar usted su conclusión respecto al tema abordado? Pues mi conclusión es que todos, si la población hacemos conciencia en el cómo actuamos, yo creo que coadyuvaría a que esta pandemia disminuyera, ¿sí? Y si realmente todos pusiéramos de nuestra parte, si realmente asumiéramos la conciencia de que no que es un problema grave, que es un problema real. En el momento en que nosotros asumamos como población o como sociedad o como país o como naciones conciencia de que se está afectando la salud, y no nada más la salud de una persona, sino el contagio, ¿verdad? Rebasamos, ¿verdad? Más allá de nuestro país y de las fronteras. Entonces, yo considero que es muy importante, insisto, en la conciencia social y sobre todo en tomar las medidas preventivas. De tal manera que también nosotros como población ayudaríamos a fortalecer las economías tanto en el caso de nuestro país como en el resto del mundo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que desafortunadamente no tenemos conciencia, algún porcentaje de la población que no asume con responsabilidad y conciencia y que le da igual el salir, el no utilizar el cubrebocas, el no utilizar las medidas adecuadas. No imagina la gravedad del problema que genera. ¿Me explico? Yo de verdad tengo un gran respeto por el sector salud, tanto en nuestro país y en el resto del mundo, y lo considero, y me da muchísima tristeza que la inconsciencia de la población en su actuar no actúe con conciencia social. ¿Y a qué me refiero?
a que mientras muchas personas, trabajadores, médicos, enfermeras, personal administrativo en hospitales, personal de intendencia, incluso, es decir, todas las personas que integran el sector salud, desafortunadamente no tomamos conciencia y no nos damos cuenta de todo lo que afecta y conlleva esta enfermedad, de tal manera que si lo haríamos, de verdad disminuiría el gran porcentaje. Ahorita en el caso de México ya rebasamos los 100,000 muertos. ¿Qué esperamos? Llegar a 200, a 300 no es posible. Debemos de asumir esa conciencia y ponernos en el lugar del sector salud. ¿Qué es lo que pasa con las personas que laboran en el sector salud? Ellas están realmente teniendo un riesgo directo con todos los enfermos, tienen el riesgo de contagiarse y contagiar a sus familias. Mientras, ¿qué pasa con la sociedad? A la sociedad, a un gran porcentaje, le da lo mismo. Y lamentablemente esto es muy grave porque nosotros como población estamos originando que no disminuya esta pandemia. Al contrario, estamos originando a que se propague más. Y sobre todo es por la conciencia social. Pues sería todo de mi parte, chicos. Sí. Agradecemos mucho su tiempo, su atención y más que nada sus conocimientos para informarnos sobre este tema, para hacernos concientizar. Y eso sería todo de nuestra parte.